Me llamo Ana. No es el nombre que me dieron mis padres, pero es el que elegí cuando decidí seguir un nuevo camino, uno que me llevó directamente a los brazos de Jesús. Antes, era conocida como Amina, hija de Mariam Hassan, quien pertenecía a una de las familias más respetadas de Malé, Maldivas. Hoy tengo 25 años, pero lo que he vivido se siente como parte de otra existencia, como si perteneciera a alguien que ya no soy. Crecí en un lugar que, para muchos, parece un verdadero paraíso. Islas rodeadas de aguas cristalinas, cocoteros meciéndose con la brisa del océano y atardeceres impresionantes. Pero detrás de toda esta belleza, había una vida marcada por el miedo, el silencio y muchas reglas. Las Maldivas son hermosas, sí, pero para mí eran como una jaula de oro. Siempre sonreía por fuera, pero por dentro me sentía perdida. Aprendí desde pequeña a ocultar mis sentimientos, a callar lo que pensaba, a hacer lo que se esperaba de mí. Mi casa era hermosa, decorada con cortinas ligeras que se mecían con el viento y almohadas bordadas por mi abuela, pero incluso la belleza de esos objetos tenía un peso. El fuerte olor a incienso quemado por la mañana me daba náuseas, recordándome las oraciones que me veía obligada a repetir mecánicamente, incluso sin entender del todo por qué. Mi infancia estuvo marcada por pasos silenciosos, miradas de advertencia y una constante sensación de ser observada, incluso dentro de mi propia casa. Mi padre era pescador, pero también un hombre de influencia religiosa. Era estricto, disciplinado y temido. En nuestro hogar, la fe no era fuente de paz, sino un deber, era ley. Mi madre, a su vez, era la personificación de la obediencia. Llevaba el hijab con orgullo y enseñaba que las mujeres debían ser modestas, sumisas, como una perla escondida en el fondo del mar, como solía decir. Nunca la vi levantar la voz, pero su mirada lo decía todo, sobre todo cuando hacía demasiadas preguntas o cuando mi curiosidad se reflejaba en mi expresión. Crecí moldeado por un sistema que controlaba no solo mis pasos, sino también mis pensamientos. Desde pequeño, me enseñaron que solo había un camino, una verdad, una religión. Ser musulmán no era una elección, era la única opción, y cualquier otro camino se consideraba traición. Con tan solo 5 años, ya repetía frases que no entendía, rezaba oraciones que no sentía y seguía tradiciones que a menudo me incomodaban, pero que no me atrevía a cuestionar. Pero incluso allí, en ese entorno donde todo parecía definido e incuestionable, algo dentro de mí empezó a despertar. Era pequeño, como una chispa, una duda, una inquietud, una sed de algo más. Aún no sabía su nombre, pero hoy entiendo que era el Espíritu de Dios que empezaba a llamarme. Desde niña, la oración formaba parte de mi rutina, como esos pasos que damos sin pensar. 5 veces al día, mi familia y yo extendíamos nuestras alfombras sobre el frío suelo coral de nuestra casa, mirando hacia la Meca. La oración del amanecer, el fajar, era la que más me conmovía. Había algo pesado en ese momento, aún en la oscuridad, mientras la ciudad dormía y nuestras voces resonaban en un canto profundo y repetitivo. Lo que afirmaban ser una conexión con Dios, a menudo me parecía un llanto vacío, casi un grito ahogado. Durante el Ramadán, todo se intensificó. El ayuno, los largos ratos de oración, las lecturas del Corán, que me sabía casi de memoria, llenaban nuestros días. Había disciplina, había entrega, pero no había paz. Por un tiempo, pensé que era fe. Pero con el paso de los años, empecé a notar pequeñas grietas. La sensación de que algo andaba mal crecía silenciosamente en mi interior, como una semilla que brota en la oscuridad. Esa fe que me habían enseñado como absoluta empezó a sentirse frágil. La paz prometida nunca llegó, y las respuestas nunca llegaron. En las Maldivas no hay lugar para cuestionamientos. Ser cristiano, por ejemplo, no solo está prohibido, sino que se considera un delito. El Estado exige que todos los ciudadanos sean musulmanes. No hay ¿qué hubiera pasado si? No hay opción. La Biblia se considera contrabando. La cruz es un símbolo prohibido, y mencionar a Jesús de una forma distinta a la permitida por el Islam puede costar la libertad o incluso la vida. Mientras los turistas deambulan por las islas con sus creencias y libros, nosotros, los hijos de esas tierras, nos vemos obligados a vivir atrapados en una sola historia. En la escuela, aprendí lo que me permitían aprender. Los temas se filtraban a través de una sola lente. En casa, la vigilancia era constante. Mi madre leía mis cuadernos,
Supervisaba mis conversaciones e incluso controlaba mis emociones. No podía soñar demasiado, no podía mostrar tristeza, ira ni curiosidad fuera de lo normal, pero había un lugar al que podía escapar, aunque fuera por poco tiempo: el océano. Las playas eran el único lugar donde sentía que podía respirar. El sonido de las olas, el roce del agua en mis pies, el olor a sal en el aire, todo me recordaba que había algo más grande ahí fuera. Fue allí, frente a la vasta extensión azul, donde comencé a hacerme preguntas silenciosas y peligrosas. No las dije en voz alta, ni siquiera con claridad mental, pero surgieron. ¿Hay otra manera? ¿Es Dios realmente este juez distante, dispuesto a castigarme por cualquier error? ¿Existe un Dios que me ame de verdad? Estas preguntas me asustaban. Sabía que no podía compartirlas con nadie. Sabía que si mi familia se enteraba, mi vida podría cambiar de la noche a la mañana. Pero, aunque tenía miedo, ya no podía contener esa inquietud. Cuando tenía 17 años, mi padre me llevó a una ceremonia especial en la mezquita central de Malé. Era un edificio imponente con una cúpula dorada que brillaba al sol. Dentro, hombres y mujeres estaban separados por una cortina, como si pertenecieran a mundos diferentes. El imán habló de sumisión, deber y castigo, pero sus palabras, en lugar de conmoverme, me atravesaron como el viento. Por primera vez, me di cuenta de que algo andaba muy mal, no con las palabras en sí, sino con el vacío que dejaban. Regresé a casa ese día con una opresión en el pecho, y esa noche, tumbada en la cama, escuchando el susurro de las olas y mirando al cielo por las rendijas de la ventana, algo en mí cambió. Por primera vez en mi vida, no recé mi oración tradicional. En cambio, cerré los ojos, respiré hondo y susurré algo diferente. Una oración, no como las que había aprendido, sino como un grito de auxilio, ligero y sincero, lanzado al viento. Si hay un Dios que me ve, que me ama, muéstrame quién eres. Esa noche, cuando le susurré al viento que solo quería saber la verdad, no tenía ni idea de que Dios me escucharía. Nunca imaginé que la respuesta llegaría de forma tan inesperada, con acento extranjero, ojos tan azules como el mar que amaba, y una historia que me revolucionaría el mundo. Fue como si el universo hubiera escuchado mi oración y hubiera comenzado a mover las piezas, poco a poco, hasta que todo cobrara sentido. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de experimentar la verdad con mayúscula, no como un sistema, una lista de reglas ni una religión impuesta, sino como una persona. 3 meses después de esa oración solitaria, él comenzó a revelarse. Era marzo de 2019. La temporada alta atraía multitudes de turistas a las Maldivas, y como muchas chicas de mi edad, trabajaba en el sector turístico. Era guía de snorkel en un pequeño centro local. Para mí, este trabajo era más que un simple trabajo. Era libertad. En el mar, era libre. Nadie me dijo que bajara la mirada, me cubriera el pelo o me dijera lo que decía. Bajo el agua, entre los coloridos arrecifes y el silencioso ballet de los peces, podía ser simplemente yo. Fue allí, en el lugar donde me sentí más vivo, que Dios comenzó a responderme. Conocí a Marco durante una de las excursiones al atolón Ari. Era un instructor de buceo italiano, de unos 30 y tantos años, con el pelo alborotado por el viento salado y una sonrisa que parecía pausada. Había llegado hacía poco como parte de un programa de intercambio entre centros de buceo. Desde el principio, había algo diferente en él, no solo su apariencia, sino su calma, como si siempre estuviera en paz, incluso en silencio. Hablamos por primera vez en el barco, al volver de bucear. Mientras los turistas revisaban sus fotos de mantarrayas, Marco se me acercó mientras recogía mi equipo. «Los corales de aquí son de otro mundo», dijo, en un inglés con un acento ligero, casi musical. Es como si Dios hubiera pintado un jardín submarino. Esa palabra, Dios, me pilló desprevenida. No la pronunció como una orden ni una advertencia, sino como un cumplido, casi un suspiro. No dijo Alá, como yo estaba acostumbrada a oír. Dijo, Dios, y había ternura en ese sonido. Sí, es muy bonito, respondí intentando disimular mi incomodidad. Marco continuó quitándose tranquilamente la máscara de buceo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo perfecto que es todo esto para haber sido casualidad? Cada pez, cada detalle del coral, cada corriente, todo parece hecho con mimo, como si hubiera amor detrás. No sabía qué decir. Sus palabras eran sencillas, pero resonaron en mí con una fuerza inesperada. Había oído hablar de Dios toda mi vida. Un Dios que exige, castiga,
pero aquí estaba alguien hablando de Dios con naturalidad, como si realmente lo conociera, y más aún, como si fuera bueno. En vuestro país, comencé vacilante. ¿Cómo es esa fe? Marco sonrió. No era la clase de sonrisa que uno intenta convencer. Era más como alguien que recordaba algo preciado. Donde crecí, aprendimos que Dios es Padre, que Él creó todo esto, sí, el mar, los peces, las estrellas, pero lo que más ama son las personas. Las ama tanto que envió a su Hijo para mostrarnos este amor de cerca, para rescatarnos. Hablaba con una libertad que nunca antes había visto. No había miedo en sus ojos, no había tensión en sus palabras. Por primera vez en mi vida, vi a alguien hablar de Dios sin una carga sobre sus hombros, sin obligación, sin miedo a equivocarse, simplemente con amor. Yo no lo sabía todavía, pero en ese momento, aún sin usar su nombre, Marco me estaba presentando a Jesús. En mi país, hay muchas maneras de ver a Dios, dijo Marco con calma, casi como si contara una historia personal. Pero yo creo en Jesús. En ese momento, el nombre me sonó diferente. Jesús, no Isa, el profeta mencionado en el Corán, sino Jesús. No lo dijo con duda, ni como parte de una discusión. Lo dijo con firmeza y dulzura, como si hablara de alguien a quien conoce, no solo de alguien en quien cree. Para mí, Dios no es una fuerza distante que dicta reglas desde el cielo, continuó. Dios vino a nosotros, caminó entre nosotros, lloró con nosotros, nos amó de verdad. Este Dios tiene un nombre, Jesús. Ese nombre resonó en mi interior como una campana bajo el agua, amortiguado, pero imposible de ignorar. Crecí oyendo que Isa era un profeta, sí, pero uno limitado, humano y sumiso. La idea de que pudiera ser Dios me parecía absurda, o mejor dicho, prohibida, y sin embargo, la forma de hablar de Marco, el brillo en sus ojos, la libertad en su voz, todo me decía que había algo en esa historia que nunca antes había oído. Cuéntame más, susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera escuchando, y lo hizo. Durante todo el viaje de regreso en el barco, Marco me habló de un Dios que se preocupa, que tocó a los intocables, que perdonó a quienes el mundo rechazó, que miró a las mujeres con dignidad. Un Dios que no vino a atarnos con reglas, sino a liberar nuestros corazones. Habló de Jesús con una sencillez cautivadora. Pero, ¿no es eso una blasfemia?, pregunté de golpe, como si mi mente quisiera proteger mi alma de lo que empezaba a anhelar oír. Marco me miró confundido, pero sin juzgarme. ¿Por qué sería una blasfemia creer que Dios nos ama tanto que se acercaría a nosotros, hasta el punto de sufrir por nosotros? Esa pregunta me rondó la cabeza durante días. Fue como si hubiera puesto una piedra en el centro de un lago. Sus ondas me invadieron sin cesar. Por la noche, acostado en la cama, con el sonido del océano entrando por la ventana, me preguntaba, ¿por qué el amor sería una ofensa? ¿Por qué un Dios que se sacrifica por amor sería menos digno que uno que exige sacrificios? En los días siguientes, Marco y yo hicimos varias excursiones juntos. Con cada inmersión, con cada conversación, me sentía como alguien explorando una cueva submarina llena de cámaras desconocidas. Y en cada cámara, una luz, un nuevo pensamiento, una nueva posibilidad. Me habló de la Biblia, de las parábolas de Jesús, de una fe cimentada en el amor, no en el miedo, en la libertad, no en el control. Donde yo crecí, dijo un día, mientras flotábamos sobre un jardín de coral, las mujeres pueden ser líderes en la iglesia, pueden estudiar la Biblia, pueden predicar, pueden hablar con Dios sin intermediarios, con libertad. Esta idea me impactó profundamente. En las Maldivas, las mujeres rezan detrás de los hombres, permanecen en silencio. Sus voces se ahogan, sus opiniones se ignoran. La sola idea de que una mujer hablara de Dios delante de otros me parecía tan radical que me mareaba. ¿Y Jesús, qué piensa de las mujeres?, pregunté débilmente. Marco sonrió. Para Jesús, no hay diferencia entre hombre y mujer, esclavo o libre, rico o pobre. Todos somos hijos amados. Una tarde, mientras explorábamos un antiguo naufragio cerca del atolón Baabu, Marco me hizo una pregunta que me conmovió profundamente. Amina, ¿estás contenta con tu fe? Fue tan directo, tan simple, que me dejó sin palabras. Nadie me había preguntado eso nunca. Para mí, la fe nunca se trató de felicidad, se trató de obediencia, de deber, de miedo. No sé, respondí, como si las palabras brotaran de lo más profundo de mí,
como burbujas que suben a la superficie. La fe debería traer paz, dijo con dulzura, alegría, esperanza. Si solo trae miedo y culpa, quizá no sea verdadera fe. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Sus palabras se repetían en mi mente como el eco de una voz antigua que siempre había ignorado, pero que, ahora, ya no podía silenciar. ¿Era feliz? ¿O simplemente sobrevivía? ¿He conocido alguna vez la verdadera paz? ¿O simplemente he vivido toda mi vida con miedo de equivocarme ante un Dios distante y severo? Antes del amanecer, me levanté de la cama y caminé hacia la playa. El cielo aún estaba oscuro, pero había un tenue resplandor en el horizonte. Mis pies se hundieron en la arena húmeda. El viento era fresco. Y allí, con el sonido de las olas rompiendo suavemente ante mí, cerré los ojos y, por segunda vez en mi vida, oré con sinceridad. Pero esta vez, no al Dios del miedo. Esta vez, al Dios de la esperanza que aún no conocía del todo. Jesús, si eres tú, muéstramelo. Las estrellas aún brillaban sobre el mar cuando, por primera vez, hablé con Dios como si fuera un amigo, no un juez. La fresca brisa del amanecer me rozó el rostro, y mis palabras fueron más sinceras que cualquier oración que hubiera hecho antes. Si de verdad me amas, murmuré, mirando al horizonte, entonces muéstrame la verdad. No me importa si duele. No me importa si es peligroso. Solo quiero conocerte de verdad. Y fue en ese momento que algo sucedió. No oí ninguna voz. No había luz en el cielo, ninguna señal milagrosa. Pero dentro de mí, una paz. Una calma tan profunda, tan extraña, tan hermosa, que parecía venir de otro mundo. Fue como si, por un instante, todo lo que yo era, miedo, duda, pesadez, confusión, se hubiera silenciado, como arena que se asienta en el fondo del mar. No sabía, en ese momento, que esa oración marcaba el inicio de un viaje que lo transformaría todo. Mi fe, mi visión del mundo, mi relación con mi familia, mi nombre, todo. No sabía que esta verdad por la que oraba con tanta desesperación tendría un precio tan alto que algunas noches en el futuro me preguntaría si valió la pena. Pero allí, con los pies hundidos en la arena mojada, escuchando el susurro de las olas, ya lo sabía, no había vuelta atrás. La semilla que Marco había plantado con sus palabras, simple, casi inocente, comenzaba a germinar en mi interior. Aún no veía el árbol, pero las raíces se extendían, tocando capas de mi corazón que nunca antes había tocado. La búsqueda de la verdad había comenzado, y me llevaría por caminos que revelarían tanto las partes más oscuras como las más brillantes de mi alma. La transformación no ocurrió de repente. No fue como un rayo que cae en el cielo, fue como la marea, lenta, constante, moldeando pacientemente la orilla. Con cada conversación con Marco, una pieza del rompecabezas de mi fe encajaba. Las preguntas que albergaba desde niña, que a menudo me tragaba con miedo, ahora empezaban a encontrar respuestas, no en discursos prefabricados, sino en pequeños descubrimientos, en verdades susurradas con amor. Marco llevaba una Biblia pequeña, apenas del tamaño de su mano, envuelta en plástico y guardada en el fondo de su mochila de buceo. En las Maldivas, ser atrapado con una Biblia significaba ser arrestado, o quizás algo peor. Y aún así, la llevaba consigo, no por osadía, sino porque para él era más valiosa que el aire mismo. Algunas tardes, cuando el barco regresaba vacío después de bucear y nos quedábamos solos con el mar, Marco lo abría y me leía. «Escuchen esto», dijo un día, con la voz casi ahogada por el motor del barco. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Las palabras me impactaron con una fuerza inesperada. Fue como si hubieran sido escritas solo para mí. Toda mi vida he conocido a un Dios exigente, que espera obediencia ciega, que cuenta mis errores como si cada uno fuera una piedra en mi mochila, un Dios ante el que solo me inclino, nunca me acerco. Pero ahora había un Dios que llamaba, que se acercaba, que no exigía descanso, sino ofrecido. ¿De verdad dice eso?, pregunté casi sin aliento. ¿Eso es lo que dijo Jesús? Es Él, respondió Marco con un brillo en los ojos. No es una religión pesada, Amina, es una invitación. Un llamado a la libertad. Esa palabra, libertad, resonó en mi interior como el canto de una ballena en el fondo del océano. Grande, misteriosa, hermosa y peligrosa. Libertad no era una palabra común entre las mujeres de mi cultura. Para nosotras,
La libertad era como un sueño extranjero, un concepto que nos habían enseñado a temer, algo que debíamos reprimir antes de que nos llevara al pecado. Pero soy mujer, dije casi instintivamente. Años de silencio me habían enseñado que la libertad no era para mí. Marco no me lastima, no intentó consolarme, simplemente sonrió, como si supiera algo que yo aún no había descubierto. Amina, para Jesús, no hay diferencia entre hombre y mujer, entre quienes mandan y quienes sirven, entre quienes se ven y quienes se esconden. Todos somos hijos, todos amados por igual. Me quedé callado, porque en el fondo quería creerlo, quería que fuera verdad, que había un Dios que me veía, en verdad, quien me conoció, quien me valoró, no como una sombra obediente, sino como una hija. Y por primera vez, comencé a imaginar que tal vez este Dios realmente existía, y que me llamaba por mi nombre. Marco cerró la pequeña Biblia, y me miró con una mirada tan profunda que parecía perforar el silencio del mar y alcanzar algo escondido dentro de mí. Jesús habló con una mujer, dijo con voz serena, casi reverente, una mujer samaritana, sola, junto a un pozo, rechazada por la sociedad, considerada impura, y fue a ella a quien le reveló, por primera vez, que era el Mesías. Ni siquiera podía respirar bien. Sus palabras rompieron mis defensas, derribando muros que ni siquiera sabía que había construido. ¿Y saben quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Continuó. Una mujer, María Magdalena. En el reino de Dios, las mujeres no son ciudadanas de segunda clase. Eso me destrozó. Toda mi vida acepté, sin cuestionarlo jamás, que mi valor era menor, que mi voz debía ser silenciada, que mis oraciones solo valían si primero pasaban por la boca de un hombre. Me entrenaron para esto desde pequeña, la idea de que Dios podía verme como igual, como digna, como alguien digno de revelación directa. Fue como si una ola gigante se estrellara contra mí. Empecé a llorar, descontroladamente, en medio de ese barco, en medio del mar, como si todo lo que tenía atrapado dentro finalmente hubiera encontrado la manera de escapar. ¿Por qué lloras?, preguntó Marco suavemente, dulcemente. Porque intenté hablar, conteniendo las lágrimas, porque nadie me había dicho nunca que podía hablar con Dios así. Era cierto, nunca, ni una sola vez, me habían enseñado que podía acercarme a Dios como hija. Siempre me decían que era menos, que mi presencia necesitaba mediación, que Dios solo escuchaba a los puros, y puro, en mi cultura, casi siempre significaba hombre. Entonces Marco me tomó la mano, y aunque sabía que, en mi cultura, ese gesto sería escandaloso, en ese momento, me pareció lo más natural del mundo. Amina, eres hija de Dios, dijo con firmeza. Él conoce tu nombre, conoce cada lágrima que has derramado, ha escuchado cada pregunta que le has susurrado al viento. No necesitas intermediarios. Jesús es el camino, y ese camino es abierto para ti. Esa noche, por primera vez en mi vida, yo la hora de Jesús. Era una oración confusa, insegura, llena de miedo, llena de silencio, pero había allí una esperanza, pura, casi desesperada, que había estado sepultada bajo años de obligaciones religiosas y reglas desalmadas. Acostado en mi habitación, con el corazón latiéndole con fuerza, hablé en voz baja. Jesús, si de verdad eres quien Marco dice ser, si me amas como él dice, entonces demuéstramelo. No me importa el precio, solo quiero saber la verdad. No esperaba una respuesta inmediata, ni señales en el cielo. Solo quería sentir algo real, y lo que llegó no fue ruido ni emoción exagerada. Fue paz, una paz cálida y silenciosa, como agua tibia que se extiende por el cuerpo después de nadar. Un descanso que ninguna de mis oraciones formales me había dado jamás. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de descubrimientos. Marco me prestó su Biblia. La escondí como un diamante. Dormía con ella debajo de la almohada. La leía por las noches a la luz del celular, siempre en secreto, con el corazón acelerado. Cada página era como oxígeno, como pan para un alma hambrienta. Leí sobre Jesús tocando a las mujeres, hablándoles como iguales, sanando, defendiendo, liberando. Leí sobre cómo perdonó a los pecadores, cómo comió con los marginados, cómo desafió la hipocresía de los religiosos. Leí sobre su muerte y comprendí, por primera vez, que no fue una derrota. Él era sacrificio voluntario por amor. Leí sobre su resurrección, sobre la promesa de vida eterna. Y lo más increíble, una vida que no necesitaba ganarse con obras ni rituales, sino que se recibía por medio de gracia.
Cada verso era como una llave que abría una puerta dentro de mí, puertas que ni siquiera sabía que existían. Y entonces, por primera vez en mi vida, entendí lo que Marco quería decir con alegría de la salvación, pero junto con esta alegría, también llegó el peso de la realidad. Cada oración que le decía a Jesús, cada página que leía de la Biblia, era, según la ley de mi país, un delito. En las Maldivas, abandonar el Islam se considera traición a la fe, a la cultura, a la patria. La conversión al cristianismo implica prisión, exilio, o en algunos casos, la muerte. No hay espacio legal para las iglesias, no hay protección, solo silencio y miedo. Y yo lo sabía, y aún así, no pude parar, porque ahora yo había sabido la verdad. Una noche sofocante, arropado bajo las sábanas, leí en silencio el Evangelio de Juan, con la tenue luz de mi celular escondida entre las sábanas. Cada palabra me quemaba con algo que solo podía describir como vida. Pero ese momento íntimo fue interrumpido por el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Casi se me paró el corazón. Presa del pánico silencioso, deslicé la Biblia debajo del colchón y apagué el teléfono con un movimiento rápido. Cerré los ojos y fingí dormir, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía vibrar el aire a mi alrededor. La puerta crujió levemente. Era mi madre. «Amina», susurró desde la puerta. «¿Estás bien? Has estado diferente». «Estoy bien, mamá», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Solo estoy cansada del trabajo». Se quedó allí parada durante lo que parecieron horas, y luego se alejó en silencio. Pero por dentro, yo estaba lejos de estar bien. Me estaba convirtiendo en alguien a quien mi propia familia no reconocería, alguien que ellos, para ellos, considerarían una amenaza. Estaba conociendo a un Dios al que llegarían a considerar un enemigo. En los días siguientes, mi mente estaba en constante conflicto. Estaba atrapado entre dos mundos: el hogar en el que crecí, con sus reglas rígidas y su fe impuesta, y la nueva vida que Jesús había despertado en mí, una vida llena de gracia, verdad y libertad. Marco notó mi pesadez interior. Una tarde, después de una inmersión donde tuvimos la suerte de ver una manada de delfines jugando a nuestro alrededor, se me acercó en el barco. «Ya lo has decidido, ¿no?», preguntó sin rodeos. Sabía exactamente lo que quería decir. «Sí», respondí con firmeza. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí y resucitó. Esta es la verdad que he buscado toda mi vida». Marco sonrió, pero no a la ligera. Había preocupación en sus ojos. «¿Sabes lo que esto podría costarle?», asentí con lágrimas en los ojos. «Lo sé, pero después de saber la verdad, ¿cómo podría volver a la oscuridad?». Me miró con respeto y seriedad. «Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, Amina. Mucho más que antes». Pero estaba a punto de descubrir que incluso con toda la precaución del mundo, algunas verdades simplemente se revelan, y cuando lo hacen, son imparables. Mi madre, con su mirada siempre atenta y su aguda intuición, empezó a notar pequeños cambios. Mi forma de orar era más tranquila, menos automática. Mis respuestas sobre la fe, que antes repetía con convicción, ahora sonaban vacilantes. «Hay algo diferente en ti», me dijo una mañana mientras preparaba café. Su mirada se clavó en la mía, intentando leerme. «Tus oraciones ya no tienen vida. Solo estoy cansado», mentí de nuevo, aferrándome a esa excusa como a una boya en mar abierto. Pero las mentiras son como burbujas en el fondo del océano. Suben, y cuando llegan a la superficie, estallan. Siempre. El enfrentamiento era inevitable. Lo sentía en el aire, como la proximidad de una tormenta lejana. Ya no era la hija que habían criado. Pertenecía a otro padre. Y seguir este nuevo camino significaba estar dispuesta a afrontarlo todo. Porque creer en Jesús en las Maldivas no es solo una decisión espiritual, es una sentencia. Y estaba a punto de descubrir el peso de esa decisión. La traición ocurrió con tan poco detalle que parecía imposible. Un jueves por la mañana, poco más de 3 meses después de mi conversión, mientras me preparaba para otro día de buceo, mi celular se quedó sin batería. Sin pensarlo, dejé el dispositivo cargándose en la mesa de la cocina mientras corría a ducharme. Eso fue todo, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Esa mañana, el destino se escondió en un detalle trivial. Mi madre estaba limpiando la cocina mientras yo me duchaba cuando escuchó una notificación de mi teléfono. El dispositivo se estaba cargando sobre la mesa. En las Maldivas, la privacidad para las hijas no existe. Las madres revisan los mensajes sin preguntar, y esto siempre ha sido parte de nuestra rutina. Pero ese día, el timbre del teléfono fue como un detonante.
El mensaje era de Marco. Habíamos acordado usar códigos discretos para hablar de fe, para que nadie sospechara. Pero ese día, en un arrebato de despreocupación y entusiasmo, no usó ningún código. La pantalla brilló con un versículo explícito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Que este versículo te bendiga hoy, hermana en Cristo. Mi madre lo leyó una vez, y otra vez, y otra vez. Con cada lectura, imagino el horror creciendo en su interior, como tinta que se extiende por el agua. Hermana en Cristo. Esas palabras prohibidas ardían como fuego en la pantalla. Cuando salí de la ducha, encontré a mi madre sentada a la mesa, sosteniendo mi teléfono con manos temblorosas. Su rostro era una máscara de conmoción y dolor, un rostro que nunca antes había visto. Amina, dijo con voz grave, casi irreconocible. ¿Qué es esto? Se me heló el corazón. Vi mi teléfono sobre la mesa, y en él el versículo que me había traído tanta paz. Ahora, esas palabras eran la prueba de mi crimen. Mamá, empecé, pero no me salió la voz. ¿Eres cristiano? La pregunta estaba llena de horror. Cada sílaba era un peso para mí. El silencio que siguió fue sofocante. En ese instante, vi dos vidas alejándose, la suya y la mía, como corrientes oceánicas que se alejan en direcciones opuestas. Respiré hondo. Sí, susurré, y la palabra cayó por el aire como una piedra en aguas profundas. Se levantó tan de repente que su silla se cayó hacia atrás. Su rostro reflejó una serie de expresiones: incredulidad, sorpresa, ira, y finalmente, algo que me hirió más que nada: asco. «¡Traicionaste!», gritó. «Traicionaste a tu familia, a tu país, todo lo que somos». Las lágrimas corrieron por mi rostro, no de arrepentimiento, sino del dolor por el abismo que se había abierto entre nosotros. «Mamá», encontré la verdad. Mi voz temblaba, pero era firme. Encontré a Jesús. Me dio una paz que nunca conocí en el Islam. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras fueran golpes. «¡Blasfemia!», gritó. «¿Cómo puedes decir semejante cosa en esta casa?» «Porque es la verdad», respondí, sintiendo una nueva fuerza en mi interior. «Jesús murió por mí, mamá. Él me ama sin que yo necesite ganarme ese amor con rituales. Él ya me lo dio». La bofetada fue tan rápida que no tuve tiempo de reaccionar. El sonido resonó por la cocina como un trueno, y el dolor me quemó la mejilla. Pero ese dolor físico no era nada comparado con lo que vi en los ojos de mi madre. Un profundo vacío, un dolor gélido que parecía no tener retorno. «No eres mi hija», dijo mi madre, con su voz fría que me atravesó el pecho como una cuchilla. «Mi hija era musulmana. Mi hija amaba a Alá. Tú eres una extraña, una infiel». Se dio la vuelta y caminó pesadamente hacia su habitación sin mirarme. Me quedé en la cocina, sujetándome la mejilla, aún caliente por la bofetada, sabiendo que algo se había roto para siempre. El sonido de su puerta cerrándose tras ella resonó por toda la casa como una tumba sellándose. Durante las siguientes horas, oí murmullos provenientes de su habitación, llamadas telefónicas apresuradas, voces bajas. Era como escuchar una frase escrita con palabras que no podía detener. Estaba consultando a las autoridades. Pedía consejos sobre qué hacer con la hija a la que consideraba una traidora. Mi padre llegó a casa más temprano de lo habitual esa tarde. Parecía mayor, más frágil, como si hubiera envejecido años en pocas horas. Se sentó frente a mí en la sala, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. «Tu madre me contó lo que descubrió», dijo con voz ronca. «Dime que no es cierto, Amina. Por favor, dime que es un malentendido». Respiré profundamente. «No puedo decir eso, papá, porque sería mentira». Cerró los ojos, como si mis palabras fueran dolor físico. «¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes lo que le hiciste a esta familia?» «He encontrado la verdad, padre», respondí con voz temblorosa pero firme. «He encontrado a Dios». «Te han condenado», espetó, levantándose de repente. «En las Maldivas, ser cristiano es un delito. ¿Sabes lo que le hacen a gente como tú? ¿Sabes lo que nos pueden hacer por tenerte bajo nuestro techo?» Por primera vez, sentí todo el peso de mi decisión. No solo había arriesgado mi vida, sino también la de toda mi familia. Aquí, albergar a un apóstata era un delito. Proteger a un converso podía significar prisión o exilio. «Puedes irte», dijo finalmente mi padre, casi en un susurro desesperado. «Podemos fingir que vas a estudiar al extranjero. Puedes practicar tu nueva fe lejos, en secreto». Lo miré con ojos llorosos. «No me esconderé, padre.
No viviré en las sombras porque amo a Jesús. Vi que algo se rompía en su interior. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Así que no me dejas otra opción, murmuró derrotado. Esa noche, oí a mi madre hacer la llamada que sentenciaría mi destino. Desde mi habitación, cada palabra me impactó como un rayo. Mi hija, apostasía, pruebas en su celular. Sí, necesitamos ayuda. No podemos con esto solas. La mujer que me dio la vida, que me cuidó durante las fiebres de la infancia, ahora me entregó a las autoridades por el crimen de haber encontrado a Dios. No podía dormir. Me senté junto a la ventana, contemplando el océano iluminado por la luna. Recé a Jesús con una desesperación que jamás había conocido. Jesús, susurré, sé que dijiste que seguirte podría destrozar familias, que traería conflicto, pero duele más de lo que imaginaba. Dame fuerzas para lo que viene. No me dejes sola. En el horizonte, pequeños barcos pesqueros regresaban a la isla, con sus luces parpadeando en la oscuridad. Me aferré a esa visión como a un símbolo. Incluso en la noche más oscura, todavía hay luz. Alrededor de las 5 de la mañana, oí vehículos acercándose, portazos, pasos en el camino del coro, voces masculinas oficiales. El momento había llegado. Mi madre entró en mi habitación con el rostro expresado en una extraña mezcla de determinación y profunda tristeza. Vinieron por ti, dijo con calma, casi como si dijera una verdad ineludible. Es mejor no resistirse. Me vestí lentamente, con cada movimiento impregnado de una calma que intentaba forzarme a sentir. Antes de salir de la habitación, tomé la pequeña cruz que Marco me había regalado en secreto, una delicada pieza de coral tallada a mano durante una de nuestras inmersiones. La apreté con fuerza, aferrándome al símbolo de la fe que ahora me acompañaba como un amuleto silencioso. En la sala me esperaban 2 policías, junto con un clérigo al que reconocí al instante, el imán Rashid, el hombre de la mezquita central. Sus rostros eran serios y profesionales, pero había algo más en los ojos del clérigo, una amarga curiosidad. No todos los días arrestaban a una joven de las Maldivas por convertirse al cristianismo. Amina Hassan, dijo uno de los agentes, leyendo formalmente un papel. Está arrestada bajo sospecha de apostasía del Islam y actividades contra la fe islámica. Tiene derecho a guardar silencio. Miré a mi madre por última vez. Lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento por lo que había hecho. Eran lágrimas de pérdida, por la hija que había conocido, por la hija que, en su opinión, se había entregado a una fe extranjera. Lo siento, mamá, dije en voz baja, con la voz entrecortada. Lamento el dolor que esto causa, pero no me arrepiento de haber encontrado a Jesús. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con ella como mujer libre. Mientras me llevaban al coche patrulla, vi a los vecinos asomándose por las ventanas, con expresiones curiosas y críticas. La noticia se difundiría rápidamente. La hija de los Hassan se había convertido, y su propia madre la había denunciado a las autoridades. Mientras la ciudad de Malé desaparecía por la ventanilla del coche, apreté la cruz contra la palma de la mano hasta sentir la marca de la presión en la piel. Era todo lo que me quedaba de mi fe, de mi nueva identidad, de la verdad que ahora latía en mi interior. Aún no sabía que me adentraba en una prueba que pondría a prueba no solo mi cuerpo, sino cada centímetro de mi alma. No sabía que las semanas venideras pondrían a prueba mi fe contra tormentas aparentemente invencibles, pero incluso en medio del miedo y el dolor de la traición familiar, había una pequeña llama, una llama que se negaba a apagarse. Jesús había prometido: en este mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Me aferré a esa promesa, como un náufrago aferrado a un trozo de madera a la deriva en alta mar. La tormenta apenas comenzaba, pero ya no estaba solo. La comisaría de Malé olía a sudor, desinfectante barato y desesperanza. Estaba sentado en una silla de plástico en una habitación sin ventanas, bajo la luz brillante y parpadeante de una bombilla fluorescente que parecía diseñada para volver loco a cualquiera. El interrogatorio comenzó de inmediato. 3 hombres se turnaron para hacer preguntas, alternando entre la intimidación abierta y una falsa preocupación paternal. La voz más prominente fue la del imán Rashid, un hombre mayor que parecía disfrutar de cada respuesta. «Mamá nos dijo que participas en actividades cristianas», empezó con tono cortante. «Explícamelo». Mi respuesta fue tranquila, a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Encontré a Jesús. Él es la verdad que mi corazón buscaba. Y allí, en aquella habitación fría y opresiva, donde la justicia parecía ausente, comencé a experimentar la mayor prueba de mi fe.
saber que Dios estaba conmigo en cada palabra, en cada lágrima y en cada momento de soledad. Debe ser un malentendido, ¿verdad?, dijo el oficial con un tono casi paternal, como quien intenta convencer a un niño rebelde. Una chica inteligente como tú no podría haberse dejado seducir por una religión extranjera. No es un malentendido, respondí con una voz más firme de lo que sentía por dentro. He encontrado la verdad en Jesucristo. El efecto fue inmediato. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Los rostros se endurecieron, las posturas se tensaron. Era como si hubiera lanzado una maldición en lugar de una confesión de fe. ¿Entiendes la gravedad de lo que dices?, preguntó otro oficial, inclinándose hacia adelante y con los ojos entrecerrados. En las Maldivas, la apostasía es traición. Traición contra el Estado, contra la sociedad, contra el mismísimo Alá. Lo entiendo, respondí, manteniendo la mirada fija, pero no puedo negar lo que he experimentado. Jesús me dio una paz que nunca encontré en el Islam. El imán Rashid se levantó bruscamente, con el rostro rojo de ira. Lo que dices es veneno. Es shirk, asociar otros dioses con Alá. ¿Sabes lo que significa eso? Esa fue solo la primera de muchas explosiones. Durante las siguientes 6 horas, me bombardearon con preguntas, amenazas veladas y largas citas del Corán. Querían nombres. ¿Quién me había convertido? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Había reuniones secretas? ¿Literatura cristiana circulando por el país? Protegí a Marco con todas mis fuerzas. Debe haber alguien detrás de esto, insistió el policía al mando, con la voz cada vez más áspera. Las chicas de aquí no se convierten al cristianismo por sí solas. ¿Quién te lavó el cerebro? Respiré profundamente. Nadie me lavó el cerebro. Encontré a Jesús, y Él encontró mi corazón. Esa declaración desencadenó otra hora de gritos, amenazas e incluso intentos de usar versículos bíblicos fuera de contexto para demostrar la superioridad del Islam. Pero nada de eso pudo con la paz que sentía en mi interior. Era como olas rompiendo contra una roca, fuertes, insistentes, pero incapaces de mover lo que estaba firmemente plantado. Cuando por fin oscureció, me llevaron a una celda pequeña y húmeda al fondo de la comisaría. Apenas cabían una cama plegable y un cubo que hacía las veces de retrete. Las paredes estaban manchadas de humedad y de algo que preferí no identificar. Me senté en la cama, abrazándome las rodillas, y por primera vez desde mi arresto, dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de arrepentimiento por mi fe, sino lágrimas de pérdida. Había perdido a mi familia, mi hogar, mi lugar en el mundo. Todo lo que me había hecho sentir seguro se había evaporado en cuestión de horas. Jesús, susurré en la oscuridad, ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a recordar que tú también fuiste rechazado. Tú también sufriste por decir la verdad. 3 días después, me sacaron de la celda sin ninguna explicación. Solo me dijeron que participaría en un programa de rehabilitación para corregir mi desviación religiosa. Temprano por la mañana, me subieron a una pequeña lancha. Me esposaron las manos y había 2 guardias armados a cada lado. El viaje duró 4 horas. Las aguas que antes exploraba libremente como guía de buceo se convirtieron ahora en los barrotes de mi prisión, separándome del mundo que conocía y conduciéndome a un destino que me aterraba imaginar. La isla disciplinaria era un lugar que no existía para el mundo exterior, un pequeño atolón aislado, a más de 100 kilómetros de Malé, ausente de cualquier mapa turístico. Era el secreto sucio del gobierno, un remanso de paz donde nadie entraba ni salía igual. Nada aquí se parecía a las Maldivas de postal. El edificio principal era un bloque de hormigón desgastado por el clima, rodeado de alambre de púas oxidado. A su alrededor había corales afilados, agua salada y un viento constante que cortaba como cuchillas, susurrando advertencias que parecían provenir del mismísimo océano. Mi celda medía 2 por 3 metros, con una ventana estrecha que daba al mar y nada más. Una cama de metal, una mesa oxidada, un cubo. La comida llegaba 2 veces al día, arroz con pescado seco y agua con sabor a sal y desesperación. Pero la verdadera carga del lugar no era física, era psicológica. Cada día, un clérigo diferente entraba en la celda para reeducarme. Horas y horas de sermones sobre los peligros del cristianismo, las supuestas mentiras de la Biblia, la traición que había cometido. Un joven clérigo, con los ojos encendidos de fanatismo, repetía: «El cristianismo es una religión corrupta. Jesús nunca afirmó ser Dios. Los cristianos han distorsionado su mensaje». Una tarde, ronco de tanto escuchar y responder, dije:
Si Jesús fue solo un profeta, ¿por qué sus seguidores estuvieron dispuestos a morir por él? ¿Por qué afirmaron haber visto su resurrección? Él gritó: «Mentiras, todas mentiras inventadas por enemigos del Islam». Pero por muy fuertes que fueran sus gritos, no pudieron alcanzar lo que yo había experimentado en mi interior. No conocía a Jesús por libros ni discusiones, lo conocía porque Él me había encontrado. Ninguna doctrina podía borrar esa experiencia. Las noches eran las más duras. En la soledad de mi celda, solo el sonido del mar me acompañaba. La desesperación se colaba como agua que se filtraba por las grietas de mi fe. Me preguntaba en la oscuridad, ¿valió la pena? ¿Perder a mi familia, mi libertad, tal vez mi vida? Y siempre recordé la primera vez que le oré a Jesús, la paz que me llenó el pecho, la libertad de saber que me amaban incondicionalmente. Y la respuesta siempre era la misma: sí, vale la pena, aquí mismo. Creé una rutina para sobrevivir. Todas las mañanas, antes de que llegara el clero, me levantaba y me paraba junto a la ventanita, mirando el mar y rezando. No porque creyera que Dios estaba en las aguas, sino porque ese océano infinito me recordaba el amor de Cristo, vasto, profundo, indomable. Jesús, caminaste sobre estas aguas, calmaste las tormentas. Calma la tormenta en mi corazón, dame fuerzas para otro día. Y la fuerza llegó, no de forma espectacular, sino como la marea que llena lentamente una laguna vacía. Cada día que me negaba a renunciar a mi fe era una pequeña victoria. Cada oración susurrada era un acto de resistencia. Los guardias empezaron a notarlo. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lo que solo podría llamar respeto. Una guardia mayor llamada Fátima empezó a darme comida extra a escondidas. Una noche, mientras pasaba un trozo de pan entre los barrotes, susurró: «¿Por qué? ¿Por qué no regresas? Una sola palabra tuya bastaría, y todo esto terminaría». Sostuve el pan en mis manos, la miré a los ojos y le dije suavemente: «Porque cuando encuentras la verdad, ya no puedes vivir en una mentira». Fátima no respondió. Se quedó mirándome fijamente, como si viera algo que no podía identificar. «¿Por qué no abandonas esta religión extranjera? Vuelve a casa, a tu antigua vida», me preguntó con una mezcla de frustración y súplica. Respiré hondo y respondí con firmeza: «Para mí, esta religión no es extranjera. Jesús es mi familia ahora. Él es mi hogar». Nos quedamos allí, mirándonos fijamente, y en ese momento pude ver un destello de comprensión en sus ojos. «Tienes coraje», dijo finalmente. Un coraje insensato, quizá, pero coraje. Las semanas se alargaron y se convirtieron en meses. El aislamiento, los sermones incesantes, los constantes intentos de doblegarme, todo parecía aplastarme el espíritu. Pero día tras día, resistía, y con cada resistencia, sentía con mayor claridad la presencia de Jesús conmigo, su amor mucho mayor que cualquier muro de hormigón o prisión física. Una noche, durante una tormenta furiosa, estaba tumbado en mi litera, escuchando el viento rugir como una bestia enfurecida, cuando algo me sobresaltó. Pasos, voces apagadas, sonidos extraños que venían del exterior. Corrí hacia la pequeña ventana de mi celda, y entre la lluvia torrencial, divisé una lancha pequeña y rápida, a diferencia de las embarcaciones oficiales del gobierno. Parecía más bien un barco pesquero, sigiloso, intentando pasar desapercibido. Antes de que pudiera procesarlo, oí el sonido de llaves girando en la puerta. Esperaba ver a uno de los guardias habituales, pero para mi asombro, apareció un hombre extraño, un occidental empapado con mirada apremiante. «Amina», susurró en inglés, «soy amigo de Marco. Venimos a sacarte de aquí». Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los meses de cautiverio, la tensión, todo parecía haberme consumido. Pero allí estaba él, real, extendiendo su mano. Y con ella, una esperanza que parecía brillar en mi pecho. «Marco», murmuré, intentando convencerme de que no era un sueño. «Sí, todo está bien, pero tenemos que salir, rápido. La tormenta nos cubre, pero por poco». Miré a mi alrededor, la pequeña celda que había sido mi mundo durante tanto tiempo. Dentro, aprendí a ser fuerte. Mi fe, incluso en los momentos más oscuros, nunca flaqueó. Con una extraña sensación, casi nostálgica, sentí que dejaba atrás no solo una célula, sino un pedazo de mí, forjado entre el dolor y la oración. La libertad me llamaba, con la promesa de una vida donde podría vivir mi fe a la luz del día, sin miedo. «Vamos», dije, agarrando con fuerza la mano del hombre que parecía un ángel enviado.
Aún no sabía que el verdadero desafío me esperaba, que escapar de allí era solo el comienzo de un difícil camino hacia la libertad total, un camino en el que tendría que dejar atrás todo lo que alguna vez había sido mi hogar. Afuera, la tormenta rugía con furia, como si el océano embravecido intentara impedir mi escape. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las paredes de concreto, mientras la lluvia azotaba la pequeña ventana de la celda, como si el cielo también llorara mi partida. El hombre, que se presentó como David, un misionero noruego que trabajaba en secreto en la región, se movía con la calma y la precisión de quien lo había planeado todo hacía mucho tiempo. Detrás de él venía Fátima, la guardia que tantas veces me había mostrado pequeñas misericordias. «Nos ayudará», explicó David mientras observaba el pasillo. «Marco la contactó hace semanas. Estaba esperando el momento oportuno». Miré a Fátima con asombro. «¿Por qué?» Sus ojos brillaban, rebosantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué estás tan decidido a no renunciar a esta fe extranjera? ¿Por qué no regresas a casa, a tu antigua vida?» Fátima me miró con un inglés vacilante pero sincero. «Porque he visto lo que tu fe ha hecho por ti», dijo. «He visto una paz en ti que nunca había conocido. Quizás, tu Jesús, sea real». No había tiempo para una larga conversación, pero esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi prisión. Incluso en ese lugar de sufrimiento, Dios estaba obrando, tocando corazones, sembrando esperanza. David me entregó un impermeable y una mochila pequeña. «Tenemos que darnos prisa», advirtió. «El barco esperará hasta que amaine la tormenta. Después, es demasiado peligroso quedarse aquí». Salimos de la celda y empezamos a caminar por los pasillos que conocía tan bien, pero que, en ese momento, ya no parecían una prisión. Ahora eran el camino a la libertad. Cada paso era un acto de fe. Cada sombra parecía ocultar un peligro, y cada sonido me hacía rezar en silencio. Las instalaciones parecían casi vacías. La mayoría de los guardias se habían refugiado de la tormenta, y los pocos que quedaban parecían más preocupados por protegerse de la lluvia que por vigilar a una prisionera que, para ellos, seguramente estaba atrapada en su celda. Llegamos a una puerta lateral que daba directamente a la orilla rocosa. David sacó una llave de su bolsillo, claramente prestada por Fátima, y abrió la puerta. En cuanto la abrimos, nos azotó la fuerza de la tormenta. El viento cortante casi me hizo caer. La lluvia me empapó en segundos, y el rugido de las olas era ensordecedor. David me agarró del brazo con fuerza y señaló hacia la laguna, donde las luces parpadeantes de un barco se mecían entre las olas agitadas. «Tenemos que llegar al agua», gritó, luchando contra el rugido de la tormenta. «Hay un bote inflable esperando». El camino a la orilla era traicionero. Las rocas de coral estaban mojadas y resbaladizas, las olas rompían sin cesar, y cada paso exigía toda mi atención. Un resbalón podía significar lesiones graves, o peor aún, ser arrastrado mar adentro. Mientras caminábamos, sentí el peso de este momento. Caminar a través de la tormenta, hacia la libertad. Estaba dejando atrás no solo una celda, sino un lugar que intentaba destruir mi fe, pero que en realidad solo la fortalecía. «Jesús», grité al viento y a la lluvia. «Gracias por no abandonarme. Gracias por enviarme ayuda». David me miró con curiosidad, sorprendido por mi gratitud en medio de mi lucha, pero me sentí más viva que nunca. Esto no era solo una vía de escape, era una liberación divina. Finalmente, llegamos a la orilla, donde una pequeña lancha neumática luchaba contra las olas. 2 hombres iban dentro. Uno pilotaba el ruidoso motor, y el otro mantenía la lancha firme contra la corriente. «Marco», oí gritar a alguien y el corazón me dio un vuelco. Era él, mi amigo italiano, quien había venido personalmente a rescatarme. David me ayudó a subir al bote, y enseguida sentí la diferencia entre la solidez de la roca y el vaivén impredecible del agua. El barco subía y bajaba violentamente con cada ola, y me aferré con todas mis fuerzas para no caer al mar embravecido. Marco me abrazó rápidamente, intentando decirme algo que el viento y el ruido de la tormenta impedían oír. Aún así, su mera presencia fue un inmenso consuelo, un ancla en medio del caos. No estaba solo en este viaje. Jesús había enviado amigos, hermanos en la fe, que no dudaron en arriesgar sus vidas para asegurar mi libertad. La travesía hacia la barca más grande fue la parte más aterradora de mi vida. Olas gigantes se alzaban como montañas de agua, amenazando con volcar nuestra pequeña barca en cualquier momento. El motor luchaba con todas sus fuerzas por mantener el rumbo,
y varias veces pensé que no lo lograríamos, pero entonces recordé las historias que Marco me había contado sobre Jesús, calmando la tormenta en el mar de Galilea. «Maestro, ¿no te importa si perecemos?», gritaron los discípulos, y Jesús simplemente se puso de pie y dijo: «Silencio, quédate quieto». Cerré los ojos y, con el corazón apesadumbrado, oré: «Jesús, por favor, calma esta tormenta. Ya lo has hecho antes. Ayúdanos ahora». No sé si fue coincidencia o un milagro, pero en ese instante el motor pareció cobrar fuerza, y finalmente comenzamos a avanzar hacia el barco que nos esperaba. Subir del bote pequeño al barco más grande en medio de la tormenta fue un verdadero acto de fe. Tuve que saltar en el preciso instante en que las olas alinearon los dos barcos, confiando en que las manos que me tendían me alcanzarían. Y así fue. Manos firmes me jalaron a cubierta, y por primera vez en meses me sentí seguro. El barco era más grande, más estable, y aun luchando contra la tormenta, se sentía como un refugio comparado con el caos que había dejado atrás. La tripulación estaba compuesta por cristianos de diversas nacionalidades, algunos misioneros, otros defensores de la libertad religiosa. Me llevaron a un pequeño camarote en la cubierta inferior, donde por fin pude quitarme la ropa empapada y sentir la calidez humana. Marco se sentó a mi lado mientras el barco surcaba las olas, dejando atrás las Maldivas y entrando en aguas internacionales. «Pensé que no te volvería a ver», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Cuando tu madre te entregó, pensé que todo estaba perdido. Por dentro, me sentía culpable. ¿Había sucedido todo esto por mi culpa? ¿Fue mi mensaje lo que lo causó todo?». Le tomé la mano y le susurré: «No fue mi voluntad, fue la voluntad de Dios. Necesitaba pasar por todo esto para comprender lo real que es Jesús para mí». Hablé de los meses de interrogatorio, los intentos de destruir mi fe, las oraciones en silencio mirando al océano y cómo Jesús me sostuvo en cada momento. Marco me miró con admiración, asombrado por la paz que sentía, incluso después de tanto sufrimiento. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo, medio emocionado. «No soy yo», respondí. «Jesús es fuerte en mí. Esa es la diferencia». Mientras el barco se alejaba de la costa hacia la libertad, me apoyé en la ventana, mirando las luces que se desvanecían en el horizonte. Fue una despedida definitiva. Las Maldivas, mi hogar durante 23 años, eran ahora territorio prohibido. Pero, curiosamente, no solo sentí tristeza, también sentí esperanza. Jesús prometió que quienes dejaran su hogar, su familia y su país por Él, recibirían el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en la venidera. Le pregunté a Marco: «¿A dónde vamos ahora?». «Primero a Sri Lanka», respondió. «Tenemos contactos allí que te ayudarán con los documentos y un lugar donde vivir. Después, el mundo se abre. Hay comunidades cristianas por todas partes que te recibirán como a una hermana». Pensé en mi madre, que aún estaba en Malé, probablemente enfrentando preguntas sobre mi escape, y en mi padre. Imaginé el peso de la vergüenza que sentía al tener una hija que lo había abandonado todo por creer en un Dios que consideraban extraño. El dolor del rechazo aún me latía profundamente, pero ya no me aplastaba como antes. En silencio, mientras las olas finalmente comenzaban a calmarse, oré: «Jesús, por favor, toca el corazón de mis padres. Ayúdalos a comprender que he encontrado el verdadero amor en ti, y, si es tu voluntad, algún día permítenos reunirnos». La tormenta comenzaba a amainar. A medida que nos alejábamos de las aguas Maldivas, el viento amainó, la lluvia se convirtió en una ligera llovizna, y por primera vez en meses, las estrellas comenzaron a brillar con fuerza en el cielo, asomándose tímidamente entre las nubes que se dispersaban. Me quedé allí, envuelto en mi abrigo, hasta el amanecer. Observé cómo el sol salía lentamente sobre el océano. Ya no era una prisión, sino un camino abierto hacia una nueva vida. Los colores del amanecer, dorados, rosas y naranjas, teñían el cielo y el agua como una promesa silenciosa, hecha por la mano de Dios. Marco vino a sentarse a mi lado. En voz baja me preguntó: «¿Te arrepientes?». Guardé silencio un rato pensando. Había perdido a mi familia, mi país, mi identidad como ciudadano maldivo. Había soportado meses de prisión, interrogatorios, intentos de quebrantar mi espíritu. Había experimentado el dolor de la traición y el rechazo de mis seres queridos. Pero a pesar de todo esto, había encontrado algo mucho más grande, algo que superaba todas las pérdidas. Conocí a Jesús, no como una idea lejana, sino como una presencia real y transformadora en mi vida.
un amor que ninguna prisión podía contener, una paz que ninguna tormenta podía destruir. Lo miré con voz firme a pesar del mar en calma que nos rodeaba. No me arrepiento. Por fin he encontrado lo que he buscado toda mi vida, incluso sin saberlo. He encontrado a Dios. Marco me miró con curiosidad. ¿Y ahora qué? Miré al horizonte, donde el sol brillaba cada vez más, iluminando un mundo lleno de posibilidades. Ahora vivo para él, respondí. Comparto mi historia. Ayudo a quienes buscan la verdad. Sirvo al Dios que me amó incluso cuando todo parecía perdido. 3 días después, llegamos a Colombo, Sri Lanka. La diferencia era asombrosa. Una ciudad vibrante, llena de diversidad, donde el cristianismo no era un delito. Por primera vez, podía caminar por las calles con una pequeña cruz colgada del cuello, sin miedo, sin mirar atrás, esperando ser arrestado. La comunidad cristiana local me recibió como familia. Una pareja de pastores, los Fernando, me abrieron las puertas de su casa mientras tramitaba mis documentos de refugiado. Su hogar rebosaba risas, oraciones espontáneas y una libertad de culto que aún me parecía un sueño. Aquí puedes ser quien realmente eres, dijo la señora Fernando mientras me acompañaba a mi habitación. Puedes adorar libremente, leer la Biblia sin miedo, orar en voz alta. Eres libre. Libertad, una palabra que estaba aprendiendo a comprender de una manera nueva. Antes creía que la libertad era poder hacer lo que quisiera. Ahora sabía, la verdadera libertad era ser quien Dios me creó para ser. Sin máscaras, sin miedo, sin vergüenza. Empecé a trabajar con una organización que ayuda a refugiados religiosos en el sur de Asia. El dolor que experimenté en las Maldivas me dejó profundas cicatrices, pero también se convirtió en una herramienta que Dios usó para alcanzar a otros. Empecé a compartir mi historia en iglesias, conferencias, pequeñas reuniones, en cualquier lugar donde pudiera animar a alguien. Cada vez que contaba mi conversión, los meses en la isla disciplinaria y la tormenta que se convirtió en mi liberación, veía lágrimas en los ojos del público. Pero lo más importante, veía esperanza. Si Dios pudo rescatar a una joven musulmana de una prisión aislada en medio del Océano Índico, Él podría hacer cualquier cosa. 6 meses después de mi escape, recibí una llamada que lo cambió todo. Era un número desconocido, pero al contestar, una voz al otro lado me dejó paralizada. Amina, era Fátima, la guardia que había arriesgado su vida para ayudarme a escapar. Mi corazón se aceleró. Fátima, ¿estás bien? ¿Te han hecho algo? Su voz temblaba, pero era firme. Me interrogaron, pero no pudieron probar nada. Pero Amina, necesito decirte, después de que te fuiste, no podía dejar de pensar en tu paz, en cómo hablabas de Jesús. Tengo una Biblia. He estado leyendo sobre él. Casi se me paró el corazón. Fátima, mi voz era un susurro. Creo, Amina, dijo, llorando al otro lado de la línea. Creo en Jesús. Creo que es el Hijo de Dios. Pero tengo miedo. No sé qué hacer ahora. Las lágrimas corrían por mi rostro, esta vez de alegría. Fátima, Jesús te ama tal como eres. No tienes que hacer nada para merecer su amor. Él ya te lo ha dado. No estás sola. Durante la semana siguiente, hablamos a diario. Le expliqué el Evangelio por teléfono, oré con ella y la guié en sus primeros pasos en esta nueva fe. Fue como ver una vida renacer, y me trajo una alegría que no había sentido desde mi propia conversión. Pero pronto, Fátima también tuvo que huir. Su fe ya era desbordante, demasiado real para ocultarla. 6 meses después, llegó a Sri Lanka. Cuando nos encontramos en el aeropuerto de Colombo, nos abrazamos y lloramos como 2 niñas. Gracias, susurró. Gracias por mostrarme el camino. Sonreí entre lágrimas. No hice nada, Fátima. Fue Jesús. Siempre es Jesús. Hoy, 2 años después de mi huida, vivo en una pequeña casa a las afueras de Colombo. Trabajo a tiempo completo, ayudando a refugiados cristianos de todo el sur de Asia. Fátima está a mi lado, trabajando conmigo. Nos hemos convertido en una familia elegida, unida no por la sangre, sino por la fe. Todavía pienso en mis padres, todavía los quiero, todavía rezo por ellos todos los días, pidiéndole a Jesús que toque sus corazones como tocó el mío y el de Fátima. Sé que parece imposible, pero he aprendido que nada es imposible para Dios. A veces, cuando estoy sola en una playa de Sri Lanka, miro hacia el oeste, al mar que lleva a las Maldivas, ese archipiélago paradisíaco que una vez fue mi prisión. Ya no siento rencor hacia mi país, ni hacia mi madre, quien me entregó a las autoridades. Entiendo que actuó por miedo, influenciada por años de enseñanza de que salvar mi alma del error era más importante que preservar nuestra relación.
Pero también sé algo que ella aún desconoce. No he perdido mi alma. La he encontrado. He encontrado la verdadera libertad, no la esclavitud. He encontrado a Dios. No lo he abandonado. El océano, que una vez marcó el límite de mi prisión, ahora es un recordatorio de la inmensidad del amor de Dios. Cada ola que rompe en la orilla me recuerda que su gracia es tan vasta como las aguas, tan constante como las mareas y tan poderosa como las tormentas, tormentas que pueden destruir tanto como liberar. Marco todavía nos visita de vez en cuando. Ahora trabajamos juntos en proyectos que buscan establecer iglesias seguras en lugares donde el cristianismo está prohibido. Es un trabajo peligroso, pero necesario. Hay muchísima gente, como yo, buscando la verdad en lugares donde la verdad se considera un delito. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si...? Me preguntó Marco durante su última visita. ¿Qué hubiera pasado si hubieras guardado silencio sobre tu fe? ¿Qué hubiera pasado si hubieras encontrado la manera de ser cristiano en secreto, sin que nadie se enterara? Consideré la pregunta mientras caminábamos por la playa al atardecer. Sería vivir en una mentira, respondí finalmente. Jesús no me salvó para vivir en las sombras, me salvó para hacer luz en la oscuridad. ¿Cómo podía guardarme algo tan precioso, tan transformador para mí? Esa noche, como cada noche, oré por las Maldivas. Oré por los jóvenes que, como yo hace años, susurran preguntas prohibidas al viento. Oré para que encuentren el coraje de buscar respuestas, cueste lo que cueste. Oré para que un día este paraíso en el Océano Índico se convierta también en un paraíso de libertad religiosa. Y oré por mi madre. Todavía anhelo el día en que pueda llamarla y decirle: «Mamá, he encontrado el amor verdadero, he encontrado la paz verdadera. Este amor, esta paz, tiene un nombre, Jesús». Hasta que llegue ese día, vivo cada momento como testimonio de lo que Dios puede hacer cuando alguien decide seguirlo sin mirar atrás. Ya no me llamo Amina, la chica de las Maldivas que, como decían, se perdió en una religión extranjera. Soy Ana, hija del Rey del Universo, ciudadana del reino de los cielos. Hoy soy testimonio viviente de que ninguna prisión es demasiado fuerte, ninguna tormenta demasiado feroz, ni ningún rechazo demasiado profundo para obstaculizar el amor de Jesús. La verdad me costó todo lo que tenía, pero me dio algo infinitamente mayor, una nueva vida, y la eternidad con el Dios que me amó lo suficiente como para morir por mí.